En Vida 1010 AM. Y el día de hoy, martes, como siempre, todos los martes tenemos muchísima información para ustedes y tenemos nuestros invitados de honor cada martes aquí en nuestros estudios, hablándonos, enseñándonos, adiestrándonos para las batallas que se presentan a veces. ¿Son batallas las que se presentan en la familia? Eh, antes de empezar. Sí. ¿Sí? Sí, puede ser. Hay algunas que se identifican como batallas. ¿No hay audio por allá? Sí. A ver. También hay muchas guerras. Ahora sí tenemos audio. Por ahí hay algún teléfono que también está sonando precisamente en este momento. Y nosotros también, bueno, aquí seguimos conversando acerca de temas de la moral. ¿Cómo estás, Joel? Uy, estoy dicen en una parte de España, una miqueta cansado. Un poquito cansado, pero bien. Hemos estado en la Florida este fin de semana en algunos talleres de familia y atendiendo a algunas personas, pero estar aquí hoy y poder compartir algunas cosas que el Señor nos ha enseñado. Muchísimas gracias. Siempre tengo que decirles muchas gracias por compartir todo este conocimiento acerca de la familia con nosotros aquí en Vida 1010 AM. Y también Xochitl, que está aquí siempre acompañando a Joel y representando también a la organización Renacer, que hace un trabajo especial en lo que son las charlas para los padres. ¿Cómo está, Xochitl? Bien, Juan Carlos, contenta de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Y la semana pasada dejamos un tema bien, pero bien interesante, porque a veces nosotros hablamos de la moral y podemos tener conceptos preestablecidos de lo que es la moral, pero realmente tenemos el concepto correcto de lo que está bien y de lo que está mal. De eso creo que vamos a estar hablando un poquito el día de hoy. Quisiera que comenzáramos el día de hoy definiendo un poquito desde el punto de vista conceptual lo que es esta palabra moral. Moral podríamos hablar que son comportamientos que están acompañados por normas, por costumbres, por valores y creencias, y que pueden ser buenos o pueden ser malos. Si esto yo lo llevo a la vida familiar, que es lo que nosotros estamos enfocados, a la salud familiar, hay veces platicando pues ahorita precisamente con Joel, estaba comentando eso, que nosotros traemos ya ciertos valores, ciertas normas, creencias, costumbres que nosotros pensamos que son las más adecuadas y continuamos educando a nuestros hijos de acuerdo a todo eso que hemos aprendido, que nos han enseñado. Pero muchas veces eso no quiere decir que es lo más correcto, porque yo hablaba la semana pasada que al yo tener patrones de conducta que mi mamá me había enseñado y que por lo tanto como ella al ser mi modelo, yo lo aprendí y lo estaba aplicando con mis hijos, al conocer la palabra, al saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, entonces empiezo a combinar lo que son esas creencias, algunos valores de los que yo tenía, yo puedo decir que se reafirman, y costumbres que vienen siendo los patrones, tengo que cambiarlos, porque no son a nivel consejería, porque pues como Joel es mi mentor, él me ayudó a cambiar esos patrones que yo había aprendido de una familia matriarcal. Sí, matriarcal. Que en Latinoamérica sabemos que hay muchísimas familias matriarcales, especialmente por la irresponsabilidad de mis colegas de género, los caballeros o los no caballeros, que por el machismo se acostumbraron a hacer las cosas mal
y las familias se volvieron familias matriarcales, es decir, donde mamá siempre ha tenido que dar la cara. ¿Cuál es la mayor confusión, Joel, que hay en estos momentos con respecto a la moral, a lo que está bien y lo que está mal? Probablemente yo diría que tiene que ver con una manera correcta de pensar o incorrecta de pensar, porque mi comportamiento en los diferentes escenarios que yo funciono pone en evidencia lo que yo pienso. Yo no puedo esconder mi manera de pensar porque en diferentes escenarios se manifiesta. Entonces tenemos que preguntarnos qué criterio, o también podríamos usar la palabra, qué paradigma, qué filtro utilizo para determinar lo que es una manera correcta de pensar. Entonces la confusión yo creo que radica en cuál es la manera correcta de pensar. Claro, tal vez no pensamos a ese nivel y apuntamos al comportamiento. Por ejemplo, un ejemplo que tratamos muchas veces en la consejería es mi tono de voz cuando hay intercambios verbales en familia. Entonces, una de las cosas que siempre intentamos enfatizar es que haya dominio propio, que no grite. Pero si esa persona se ha criado en un ambiente donde los decibelios de la conversación son bien altos, entonces en realidad muchas veces no hay comunicación, la gente solo se grita mutuamente. Y la otra confusión que también refleja una manera equivocada de pensar es el concepto que yo tengo de mí mismo. Porque la Biblia nos dice bien claro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no tengo un concepto equilibrado de mí mismo, imaginaos cómo voy a tratar a otros. Sí, y muchas veces a nosotros se nos empieza a enseñar cosas que no coincide el decir con el hacer, ¿no? Por ejemplo, me enseña, sabes que no debes ser egoísta con tus hermanos, no debes ser egoísta con la gente, tienes que compartir, pero luego me dan un lápiz para irme a la escuela y me dicen, este lápiz no se lo prestes a nadie. Efectivamente. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros como padres para enseñar coherentemente a nuestros hijos? Hay un ejemplo también, fíjate que una vez cuando yo llegué a la iglesia, yo pensé que por ser cristianos, yo venía de ser católica, ser cristiana, y yo pensaba que todos los cristianos eran perfectos y que en la iglesia cristiana no se cometían errores, ¿verdad? Uh-huh. Y pues tristemente o afortunadamente me tocó vivir que no era así, que todos los que estamos ahí estamos por el mismo motivo, ¿verdad? Porque no somos perfectos y porque necesitamos de la palabra, porque necesitamos ese alimento espiritual que nos va a hacer mejorar. Correcto. Por otro lado, yo podría decir que bueno, porque si no fuera por esas situaciones, a mí no me ha tocado crecer como persona y alcanzar ese dominio propio o esa madurez espiritual, ¿verdad? Pero nosotros como adultos empezamos a etiquetar a personas diciendo, por ser cristianos tienes que ser perfecto. Y nosotros queremos enseñarles a nuestros hijos que no deben de criticar, que no deben de mentir, que no deben un buen ejemplo es de juzgar y cosas así, cuando nosotros en la propia iglesia no lo estamos haciendo o nos vamos de la iglesia porque algo nos molesta. Y tal vez para atinar en tu pregunta, ampliando lo que decía Xochitl, deberíamos hacer una autoevaluación de mi comportamiento, de nuestro comportamiento, porque nuestros hijos captan la moral. No necesariamente son 10 mandamientos que tienes que seguir, que hay, tenemos los 10 mandamientos y ahora mismo por lo menos aquí en Norteamérica hay mucha lucha con precisamente los criterios que determinan una correcta moral o no.
en nuestra cultura hispana usamos la frase una mentirita. En el inglés se usa una mentira blanca, pero una mentira es una mentira, es una mentira. Claro, donde sea, así sea grande o pequeña. Entonces tu pregunta está muy bien planteada. ¿Cómo comunico esa moral? Entonces, por ejemplo, usando el ejemplo que tú aludiste al lápiz, enseñarle al niño, puedes compartir tu lápiz, pero que te lo devuelvan porque solo tienes uno. Eso sería, pero el decirle eso al niño puede que no se recuerde. Ahora, si el niño ve o la niña ve ese comportamiento en casa, entonces pues se capta la moral. Sí, por aquí nos escribe una persona, se les puede enseñar moral a nuestros hijos con el ejemplo. Y anteriormente, yo sé que para una persona dar clases en una escuela o dar clases en una institución educativa, valga la redundancia, la persona tenía que ser un modelo en la sociedad. Es decir, tenía que ser una persona respetable, tenía que ser una persona con un nivel de moralidad reconocido, no podía ser una persona que anduviera por ahí, que lo vieran borracho o lo que fuera, hasta que llegó un momento en que dijeron, ya saben que el modelaje de los profesores ya no se va a necesitar. Y es difícil, Xochitl, ser padre o madre modelo. Claro, porque ella dice que, o él, ¿quién es? No dice sé, que con el ejemplo. Un hombre y una mujer, así que no. Bueno, dice que es con el ejemplo, pero yo me voy a las costumbres o a los patrones que nosotros tenemos. Puede ser que a mí mi mamá me decía, o mi papá me decía, no fumes, y él estaba fumando. Entonces, ¿con qué moral él me iba a corregir si por ser la autoridad yo tenía que obedecer y decir, ok, no lo hagas, pero yo sí lo puedo hacer porque yo soy un adulto? Y ese es el ejemplo que a mí me quedó de mi niñez, que no quiere decir que es la correcta, porque no va así. No es de que yo te puedo decir que lo hagas, pero yo lo puedo hacer. Ahí es donde entra la moral. Y yo no creo que siempre tenga que ser un ejemplo, porque primero tenemos que ver qué es lo bueno de que tenemos que aprender y que tenemos que enseñar, porque si no va a crear como una confusión. Es que crea una confusión. Mi entrenador de baloncesto, excelente jugador aquí norteamericano, me decía, haz lo que te digo, no lo que hago. Porque claro, él quería enseñarme técnicas fundamentales, pero él ya hacía verguerías con el balón. Pero él sabía, pero claro, ¿qué hacía yo? Le imitaba lo que él hacía. Claro. Lo que él me decía. Sí, y ya una vez que se aprenden las cosas mal, es muy difícil desaprenderlas. Y yo creo que si nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos de acuerdo con la Biblia y de acuerdo con nuestro ejemplo, creo que podemos alcanzar mucho más. Dice la Biblia que debemos instruir al niño en el camino de Dios, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Claro, puede que tambalee, puede que se dé sus golpes, puede que cometa sus errores en el camino, pero no se va a apartar del camino de Dios. Y aunque pase como el caso de Pablo Olivares, no sé si han escuchado de la historia, un muchacho argentino, su mamá lo crió en el evangelio, lo llevó en el evangelio, y en un momento él dijo, ¿sabes qué? Me fastidia todo esto del evangelio, me voy al mal, me voy a la maldad, me voy a todo lo que sea malo. Sí, no, pero él dijo, a él le gustaba ser malo. No era que se iba al mundo nada más porque no se sentía bien. Era por rebeldía que se fue. Y este hombre, de un momento a otro, lo iban a matar. Y en el momento que lo iban a matar, le preguntaron si creía en Dios. Y él dijo, él dice, yo no sé por qué yo respondí que sí. Porque ya yo había dicho que no creía en Dios. Y yo dije que sí creía en Dios. Y el hombre me dijo, si me hubieras dicho que no creías en Dios, te hubiera matado. Y de ahí la vida de Pablo Olivares cambió por completo. Entonces, de alguna manera en él quedó sembrado ese ejemplo de su madre, que siempre estaba orando, que siempre estaba en contacto con las cosas de Dios. En estos tiempos, ¿cómo podemos enseñarle nosotros moral a nuestros hijos de 3 años, de 5 años? ¿Y cuál es la diferencia de enseñársela a uno de 10, de 12?
No, es un buen planteamiento porque sabemos que todas las personas tienen etapas de madurez y crecimiento. Entonces, obviamente, si le vas a enseñar a un niño de 4 o 5 años sobre aspectos sexuales, no vas a poder comunicarte con él igual que a un adolescente. Entonces, uno de mis temas favoritos en cuanto a la iglesia es que no tenemos presente que no todo el mundo aprende igual. Y damos por sentado que si cada domingo la persona que se llama pastor da una charla, que le llamamos una predicación, y expone la moral, expone la verdad, que las personas van a cambiar en su comportamiento cuando regresen a casa. Y qué sorpresa nos llevamos que por A o por B no ocurre eso. Entonces, tenemos que hacer una evaluación primero, cómo es que la persona aprende. Y los estudios que han hecho aquí en Estados Unidos, que es un país de mucha investigación, estamos en un conflicto ahora mismo de moralidad. Como tú decías, un maestro o una maestra puede vivir como quiera fuera de la escuela, y cuando llega a la escuela se supone que debe impartir un contenido intelectual, y se supone que ese contenido no tiene nada que ver con cómo vive fuera, pero es prácticamente imposible separarlo. Pero tiene que haber congruencia. Coherencia. Pero ¿por qué? Porque lo que yo hablo tiene que coincidir con lo que yo hago. Pero porque hay no, una lo moral, que tú piensas con lo que tú actúas. porque hay una moral que se ha establecido, y ahí tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que nos dice claramente: no robarás. Ahora aquí, si un niño va a una tienda y roba, no le llames ladrón. Llámalo aparte y enséñale: hijo, Llámale la atención, exacto, ¿verdad? tú has robado esto, entonces se le regresa al niño y se paga lo que... Pero no le etiquetas. Si un niño dice una mentira, no le debes etiquetar mentiroso, si no has dicho una mentira. Entonces, porque hay una moral, hay una metodología también. Por aquí nos escribe Franklin, quien es psicólogo clínico. Wow. Nos escribe: los niños son una esponjita y ellos absorben todo lo que ven. Por eso se dice que ellos aprenden con el ejemplo. Interesante. Sí, ojalá que Franklin podría estar aquí con nosotros. Se va a venir esta semana por ahí posiblemente. Vamos a ver si... Y aprenden más con lo que ven que con las palabras que tú les puedas decir. Bueno, vamos a hacer nuestra pausa de esta hora. Nos quedamos en el Facebook conversando de estos temas que son interesantísimos y que todos necesitamos saberlos, porque a veces, si tenemos hijos, si tenemos sobrinos, todo lo que hagamos, ellos nos lo van a repetir. Y ahora mismo recuerdo en un momento que yo por no saber decir las cosas, en algún momento mi sobrino estaba parado frente al televisor y yo le digo: quítate. Y entonces después me dijo mi hermano: cuando él te diga que te quites, no le vayas a decir nada. Dile: dame un permiso, por favor, y él te hablará con el mismo respeto. Eso lo aprendí en una fracción de segundos. Hacemos nuestra pausa de esta hora y regresamos conversando con Joel y con Xochitl de la organización Renacer. Siempre encontrarás una palabra que cambie tu actitud, tu corazón. Podemos hablar también de... Bueno, ya nos están escuchando ya en el Facebook. Yo iba a hacer una pregunta, pero se me fue la pregunta de momento. ¿Es recomendable en estos momentos que nosotros tengamos a nuestros hijos en escuelas que no sean como... sí, o sea, digamos, escuelas cristianas o en escuelas que no tengan el mismo contacto con todo el mundo? O sea, ¿está bien? ¿Está mal? Uno de mis profesores nos solía decir que él solo recomendaría escuelas cristianas. Pero me acuerdo una de mis compañeras argumentaba con él esa premisa. Yo no sé, yo creo que cada familia tiene que evaluar su situación. Mi hija enseña en una escuela pública y el Señor la está usando a ella de una manera sorprendente. Entonces, cada familia tiene que evaluar su situación, la economía, y decidir, pero sí tiene que quedar claro.
Si una familia, el hecho de que la envíe a una escuela cristiana no garantiza nada. O sea, si lo envían a una escuela cristiana, aunque no tenga un buen ejemplo en casa, igual no le va a servir de nada, entonces. Hay una contradicción. Además, yo creo que a veces se protege tanto a los hijos de que no tengan contacto con esta persona, o que hay en la escuela esto, que ellos no van a aprender cómo reaccionar ante las situaciones o ante personas. Los padres tienen que estar involucrados en la vida de sus hijos. Y desgraciadamente muchos de nuestros compatriotas de Latinoamérica, por el idioma, porque se sienten avergonzados, tal vez porque no tuvieron una educación, se sienten como un cero a la izquierda y no saben cómo integrarse. En algunas ocasiones el intérprete en la escuela, no muy lejos de aquí, no se comunicó con la madre. Y yo le pregunté, ¿pero usted entendió esto? No. Entonces la traducción no fue eficaz. Entonces los padres tienen que buscar la manera de involucrarse en la vida. Importante. Cuando yo voy a los eventos públicos, de deporte o otros, y yo veo, el otro día mi nieta entró en Beta Club, que es muy importante. Habían 3 o 4 familias hispanas. Uno de los chicos se llamaba Víctor, y yo le dije, Víctor, muy bien chico, y ahí estaba su madre con él. Me voy a poner a llorar, jolín. Papá tal vez estaba trabajando y no pudo estar, pero estar involucrado. Si es escuela cristiana o pública. Sí, y esa presencia de los padres es muy necesaria, y a veces el cambio generacional que hay de los padres educados. Los hijos se sienten avergonzados de los padres. Yo sé lo que es eso. Yo tenía que traducirle a mi madre. Y qué desgracia, qué pobre de mí, que yo me sentía avergonzado de mi madre. Eso es una realidad que entonces tenemos que ayudarle, no machacarles, pero ayudarle con eso. Claro. Bueno, hay que ayudar a nuestra gente hispana. Pero ¿no crees que al que los hijos tengan esa percepción de los padres, también nosotros como padres no hemos puesto ciertos límites, que llegan los hijos y vienen a mandar a los padres? Oh, yo lo he visto muchas veces, porque no saben inglés y los padres se someten. Sí, pero sí. Ahí tenemos que ayudarles. Vamos a regresar al aire, nos quedan unos minutitos nada más, vamos a tratar de aprovecharlos muy bien. Experiencia y la ayuda necesaria. 678-378-5438. No te pierdas todos los segmentos y videos de la semana e información de nuestros invitados. Ahora puedes ver cuantas veces gustes nuestros videos. Visita ya nuestro canal de YouTube Vida Atlanta y dale play cuantas veces quieras. Suscríbete en nuestro canal de YouTube Vida Atlanta. Ya estamos de regreso y se nos va siempre muy rápido el tiempo. Ustedes pueden hacer cualquier pregunta que quieran hacer a través de nuestro WhatsApp al 678-634-8292. 678-634-8292. También pueden hacer sus preguntas a través del Facebook o hacer sus comentarios. ¿Cuál es la mejor forma de enseñarle moral a nuestros hijos? Hay tantos conflictos con el concepto de moral. Incluso cuando yo estaba estudiando me enseñaban moral y ética. Me colocaron un ejemplo una vez que me decía: tú eres un guardia. Te mandan a custodiar un container que está repleto de comida. Y a tu alrededor. Y te dicen, no puedes abrir ese container bajo ningún concepto. Pero a tu alrededor están 50 o 100 personas que te están pidiendo que abras el container porque literalmente están muriendo de hambre. ¿Qué haces? La moral te dice que abras el container y que ellos se coman la comida. La ética profesional como guardia te dice que debes resguardar el sitio hasta que te den la orden de abrirlo, aunque la gente muera de hambre. Son conceptos que son muy encontrados. Son conceptos muy difíciles que se nos pueden presentar en la vida, pero que nosotros como padres tenemos que tomar decisiones que son trascendentales en momentos críticos. ¿Y qué harías? Por eso estamos nosotros aquí. Gracias. Pero yo quiero ver él si se basaría por la ética pero perdón, se dieron cuenta que habían
traducido un dilema ya muy antiguo. ¿Quién cerró la puerta en el arca? No fue, La puerta en el arca la cerró Dios. Sí. Entonces, y aunque Noé seguramente quería abrir la puerta, ya nosotros sabemos que Dios cierra puertas que nadie puede abrir y abre puertas que nadie puede cerrar. Entonces, aunque él quería abrir la puerta, ya estaba cerrada. Pero para temas como ese, igual que la pregunta, Dios puede ser una piedra que no puede levantar. Es decir, siempre hay estas cuestiones, pero en este caso hay otras alternativas. Mira, como profesional yo no puedo abrir este contenedor, pero dame tu nombre y tu dirección y cuando yo termine de trabajar yo te ayudaré. Entonces hay otras maneras de darle vuelta a estas cosas que a veces se plantean, claro, como una herramienta pedagógica, obviamente. Sí. Bueno, ya no van a quedar nada más 2 minutos para seguir hablando de este tema, pero hablando entonces de esto de la moralidad, ¿cómo se confundiría entonces en estos tiempos el concepto de moral que se le puede enseñar a los hijos? ¿O cuál es la confusión máxima que puede haber con respecto a la moral? Recuerdo que nosotros podemos ver una película y si la película, por ejemplo, tiene escenas sexuales, le decimos, hijos, no vean esa película porque es una película perversa. Pero, y eso todo está aceptado por todos. Pero si es una película en la que sale uno y mata 20, 30, 40, 50, es así, nos sentamos con nuestros hijos y compramos las palomitas y nos sentamos a ver la película con ellos, aunque hay muertos, y eso también es inmoral. ¿Cómo hacemos para que nuestra sociedad entienda esto? Nuestros padres ahora. Wow. Mira, por decir, si yo me pongo como mamá, primero a mí me gustaría saber cuál es lo correcto para poder enseñárselo a mis hijos. Después yo he entendido que lo tengo que hacer yo porque yo voy a ser el ejemplo hacia mis hijos. Entonces, porque no vaya a ser que yo lo que quiero enseñarles es erróneo y entonces les voy a mandar un mensaje equivocado. Entonces, yo como mamá haría primero eso. Saber qué está bien, qué está mal, de acuerdo porque alguien también no va a venir y me va a decir que no está bien que yo diga tal palabra o que no está bien que yo haga esto, el otro. Va a ser de acuerdo a lo que yo crea que es conveniente. Si Dios en ese momento también me lo revela y me siento tranquila enseñándole eso a mis hijos, yo lo voy a hacer. Seguramente que sí lo voy a hacer. Y con mi ejemplo, definitivamente. Joel. Solo recordar que el amor que no has ganado no lo puedes perder. Bueno, yo creo que nos queda un minutito más. Nos podemos extender un minutito más para este tema. A mí me gustaría como volver a rectificar o a aclarar que la moralidad va compuesta por valores, por costumbres, por creencias. Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta todo eso para poder saber qué es lo que vamos a enseñar. O sea, moral no es nada más saber que yo tengo que comportarme bien o creer que esto es así, sino es cosas que vamos arrastrando de nuestro pasado, es que podemos aprender, es que dice la Biblia, es que creo yo, es que normas debe de haber, es un conjunto. Pero no debe haber confusión. Jesucristo habló bien claro, al pan pan y al vino vino. Lo que pasa es que nosotros no queremos, preferimos una zona gris en vez de algo blanco y negro. Queda muy claro, no mientas, no robas, no des mal testimonio, es decir, honra a tu padre y a tu madre. Ahí tienen los 10 mandamientos y muchos principios bíblicos. Ama a tu prójimo. Sí, que quedan bien claros. Si realmente no estamos jugando un juego filosófico o intelectual en la mente, debe estar muy claro. Pero me parece muy bien como tú lo has planteado. ¿Qué uso para determinar la verdad? Lo estoy poniendo en práctica y se está captando. Has hecho un buen trabajo, Rob. Importantísimo. Excelente la información que hemos tenido el día de hoy. A ustedes, si consideran que necesitan instruirse más para educar mejor a sus hijos, si quizás están teniendo problemas en la educación de sus hijos, en el control de su familia, en el amor, en tener una familia saludable, llame ahora mismo, haga una cita con la organización Renacer al 678
678-469-9550. 678-469-9550. Haga una cita con ellos y usted va a poder recibir consejos, va a poder participar en los talleres y las charlas para padres que le van a ayudar de verdad muchísimo, porque le van a enseñar de las distintas maneras y también con la experiencia le van a poder ayudar a solucionar muchísimos casos. Muchísimas gracias, Joel, por estar una vez más con nosotros. Gracias, Xochitl. Y el próximo martes aquí seguiremos hablando. Se me acaba de ocurrir una pregunta, pero ya no se las voy a hacer, sino para el próximo martes. Muchísimas gracias. Seguimos aquí en Vida 1010 AM. Lo que no sabes es que ya no vamos a hablar de lo mismo. A ver, entonces les dejo la pregunta. ¿Cómo se asocia la moral con la cultura? Me la responden de primerita el próximo martes. Un buen tiempo, una nueva temporada, un color diferente. Y seguimos siendo tu favorita. Para Evangelio.